Inicio. Perfecto. Vamos a ponerle continuar. Bienvenidos a todos nuevamente. Hoy día vamos a tener un nuevo webinar en relación a la serie de presentaciones, ¿cierto?, que estamos haciendo. Este webinar de hoy se enmarca en el ciclo de webinar de radioterapia estereotáxica en pacientes con oligometástasis, oligoprogresión u oligorrecurrencia. Y específicamente el día de hoy vamos a hablar de radiocirugía de lesiones óseas. ¿De acuerdo? Siguiendo un poco la tónica que hemos llevado hasta ahora, la idea ha sido presentar una parte, un grueso clínico, y una parte más bien de la parte de nuestros colegas de tecnología y física médica. El día de hoy vamos a tener una institución muy bien representada, que es el Instituto Nacional de Cáncer, y vamos a partir con el doctor Felipe Carvajal. ¿De acuerdo? Felipe es staff de radioterapia del Instituto Nacional de Cáncer, es académico del Departamento de Oncología Básica Clínica de la Universidad de Chile. Además, yo creo que es muy conocido y querido por todos por su personalidad, ¿de acuerdo? Y el tema que nos va a presentar hoy día Felipe, que le pido que se vaya preparando, es SBRT o fraccionamiento paliativo convencional, ¿de acuerdo? Así que adelante, Felipe, vamos a hacer una prueba de audio y partimos. Hola Roberto, ¿se escucha? Súper bien. Hola a todos, buenas noches. Como equipo de Link Cancer, en conjunto con el tecnólogo médico Freddy Alarcón, el físico médico Rodrigo Cherubini, presentaremos a continuación el tema de metástasis óseas en pacientes oligometastásicos, principalmente enfocado en qué aporta la SBRT en relación al fraccionamiento convencional. Vamos a hablar un poco de generalidades respecto a las metástasis óseas, un caso clínico que va a ser transversal durante la presentación, el aporte del SBRT en la metástasis ósea en diferentes outcomes, algunas generalidades respecto a la selección, aspectos técnicos, treatment planning y control de calidad. En primer lugar, es importante mencionar que las metástasis óseas son un evento que es frecuente en pacientes metastásicos. Cerca del 50% de los pacientes van a presentar metástasis ósea durante su evolución, con el consecuente compromiso de la calidad de vida secundaria al dolor y a las complicaciones como fracturas. Es por lo mismo y por lo frecuente de este evento que desde tiempos iniciales, principios del siglo pasado, ya se utilizaba radioterapia en ese contexto como röntgenterapia para el tratamiento analgésico de metástasis óseas, logrando un 75% de respuesta analgésica en pacientes con cáncer de mama. Posteriormente existen una serie de estudios, inicialmente retrospectivos, posteriormente estudios aleatorizados, fase 3, que intentan buscar qué esquema de fraccionamiento convencional, ya sea 8 Gray en una fracción, 30 Gray en 10 fracciones o 5 Gray, 20 Gray en 5 fracciones, cuál de estos es mejor en términos de un objetivo analgésico. Y en ese contexto, luego de múltiples estudios aleatorizados y metaanálisis de esto, la conclusión a la cual se ha llegado es que con el objetivo de generar analgesia, 8 Gray en una fracción es equivalente o no inferior a los regímenes de múltiples fracciones. Con la diferencia que se requieren más
tasa de retratamiento en estos pacientes, pero tiene la ventaja de ser una sola fracción que para los pacientes es muy conveniente. Es por esto que aproximadamente en el 2016 la Sociedad Americana de Radioterapia Oncológica sugiere realizar en estos pacientes con metástasis óseas con un objetivo sintomático una radioterapia monofracción, específicamente 8 Gray y una fracción, concluyendo algo similar al manejo que ya se utilizaba a principios del siglo pasado. Ahora, respecto a un paciente específico, por ejemplo, un cáncer de mama de 37 años, una paciente con una lesión multifocal, con estabilización sistémica negativa, que es operada con una mastectomía total, más biopsia ganglio centinela, demostrando un tumor luminal A, etapa precoz, iniciando posteriormente tamoxifeno, y que presenta una recidiva local exclusiva luminal B, que es operada y tratada con radioterapia postoperatoria y cambio de la terapia endocrina. En junio se nos presenta esta paciente con un dolor dorsal, con un TAC-TAP y un cintigrama óseo que muestra una lesión osteoblástica en T6 que previamente estaba ausente, con un PET-CT y una resonancia que confirman estos hallazgos y una biopsia que confirma un carcinoma ductal invasor luminal B. Entonces, frente a esta paciente, lo podemos ver enfrentado a aplicar una radioterapia con un objetivo analgésico, con un fraccionamiento convencional, que pueden ser cualquiera de los esquemas que están abajo mencionados. Sabemos que 8 Gray y una fracción es equivalente al otro esquema de multifracciones, pero para profundizar en el caso clínico es necesario agregar dos conceptos que han evolucionado aproximadamente en el mismo tiempo, que es la SBRT como técnica de alta tecnología que nos permite dar dosis escalada sobre el tumor, protegiendo tejidos sanos gracias a la exactitud que nos permite la tecnología. Y por otro lado, el concepto de oligometástasis como una etapa intermedia en un paciente metastásico con buen pronóstico. Respecto a estos dos conceptos, a la generalidad de estos dos conceptos, yo no me voy a referir en específico, ya se ha hablado bastante en presentaciones anteriores, así que los dejo invitados a revisar las presentaciones que se han hecho previamente, que están en el canal de YouTube de nuestra sociedad. Ahora, respecto a metástasis ósea, por lo menos vamos a tener tres grupos. Un paciente polimetastásico que se nos presenta con dolor o con algún grado de compromiso medular, en que los objetivos del tratamiento van a ir enfocados principalmente a la analgesia y a eventualmente mejorar su alteración motora. Pero por otro lado, vamos a estar presentes a un grupo de pacientes que son los oligometastásicos, oligorrecurrentes o oligoprogresores, que tienen un buen pronóstico y que nos va a importar saber si un aumento de dosis sobre las lesiones permite un mejor control local y mediante esto prolongar la supervivencia y la sobrevida libre de progresión. Por lo mismo me gustaría iniciar esta presentación con esta corte prospectiva de la Universidad de Utrecht, en que solo reclutaron pacientes con metástasis ósea, 1.174, de los cuales 13% era oligometastásico, y que fueron tratados dentro de su serie prospectiva, tanto con fraccionamiento convencional, principalmente 8 Gray y una fracción, como con SBRT, con diferentes fraccionamientos. Y hacen una comparación de estos pacientes, o de los resultados de estos pacientes. Y si bien a priori es un estudio que tiene muchos sesgos, uno puede sacar algunas ideas. Por ejemplo, que cuando utilizamos SBRT para tratar pacientes oligometastásicos respecto a la radioterapia conformacional 3D habitual en pacientes oligometastásicos, la selección de los pacientes es mucho más estricta. O sea, hay más pacientes que se tapifican con PET-CT y luego de este proceso de tapificación hay más pacientes que presentan solo una metástasis. Por otro lado, el tratamiento radical, tanto del primario como de las metástasis extra que tiene el paciente, también aumenta en términos porcentuales cuando estamos tratando a los pacientes con SBRT. Hay pacientes que no presentan dolor al momento del tratamiento en un porcentaje importante, por lo tanto podemos observar que ya no es solo un objetivo analgésico el que se está buscando cuando tratamos pacientes con SBRT.
Y por otro lado podemos tener algunos indicios, una hipótesis respecto a que la SBRT puede generar un mejor control analgésico, mejor control local y aumentar la supervivencia global. Así que cuando pensamos en hacer SBRT en un paciente con metástasis ósea, realmente estamos frente a un cambio en la forma de pensar en un paciente con metástasis ósea, y en este caso un paciente oligometastásico con metástasis ósea. Sin embargo, por el momento no existe ningún estudio aleatorizado fase 3 que estudie específicamente este punto. En pacientes solo con cáncer metastásico óseo, si la SBRT es mejor respecto al fraccionamiento convencional en pacientes oligometastásicos. Pero sí existe evidencia, tanto en pacientes con oligometástasis, que incluyen obviamente pacientes con metástasis ósea, y en pacientes con SBRT en metástasis ósea específicamente, principalmente enfocados en temas de dolor, y en pacientes no oligometastásicos, que nos van a permitir tener una idea respecto al beneficio o al aporte que nos da la SBRT en estos pacientes. Por lo tanto, buscando cuál es el aporte frente a estos outcomes, si nos vamos al control local, en primer lugar es importante mencionar que con fraccionamiento convencional, la dosis biológica que podemos dar sobre el tumor es menor que con un fraccionamiento más hipofraccionado utilizando la técnica de SBRT. O sea, nos permite dar mayor dosis biológica sobre el tumor. Y esta dosis aumentada o escalamiento de dosis al tumor se ha visto que permite mejorar el control local. Este es un estudio fase 1 de escalamiento en que principalmente estamos observando metástasis ósea, y podemos ver que este aumento en el control local dependiente de un aumento de dosis, además se hace más importante sobre los 12 meses. Incluso podemos ver que en este estudio que muestra el control local con fraccionamiento convencional, este control local a 2 años disminuye incluso bajo el 50%. Lo que no se observa en estudios prospectivos y retrospectivos con SBRT, en que en general el control a 2 años está cercano al 90%, y de hecho un análisis agrupado de estudios prospectivos muestra que el control local sobre los 12 meses es cercano al 90%. O sea, en esta comparación inicial indirecta podemos observar que aparentemente la SBRT permite un mayor control local, y un mayor control local que es persistente en el tiempo. Se ha intentado estudiar esto de manera aleatorizada en un estudio fase 2 de la MD Anderson, en que el objetivo principal iba enfocado al alivio del dolor, en un estudio de no inferioridad con pacientes no oligometastásicos, por lo tanto no estudia específicamente lo que estamos hablando, pero más allá de demostrar la no inferioridad del esquema monofracción con SBRT respecto a 30 gradientes de fracciones, podemos observar algo interesante, que bueno, es un estudio no oligometastásico, por lo tanto muchos pacientes fallecen antes de los 6 meses, pero en el subgrupo que sobrevive más de 12 meses, el beneficio en términos de control local con el escalamiento de dosis se hace más evidente. Y efectivamente puede ser en este subgrupo de pacientes, los que tienen mejor pronóstico, donde podemos encontrar pacientes oligometastásicos. Y es por esto que se ha hecho un análisis, un estudio aleatorizado fase 3 en el Memorial Sloan Kettering, en que se comparó un escalamiento de dosis, no con el fraccionamiento convencional, pero sí utilizando en ambos grupos una técnica SBRT, 27 Gray en 3 fracciones, versus 24 Gray en una fracción, que sería el esquema escalado, teniendo como outcome primario el control local. Y ellos observaron que a largo plazo, si bien en ambos grupos el control local es muy bueno, el escalamiento de dosis sí se asocia a un aumento significativo en términos de control local, y que este aumento en control local por el escalamiento de dosis es independiente de la histología. Por lo tanto, estamos frente a una evidencia concreta de que el escalamiento de dosis sobre la metástasis ósea permite mayor control local. Y de hecho, en el estudio CyberComet, que ya se ha hablado mucho en las presentaciones anteriores, en pacientes con oligometástasis metacrónica, en general pacientes de
mejor pronóstico, con al menos, o sea, con máximo 3 metástasis principalmente, con una mediana de seguimiento de 4.2 años, considerando que más de un tercio de los pacientes que fueron tratadas con radioterapia radical sobre la metástasis ósea, fueron metástasis ósea. El control local en los pacientes tratados con una mediana de seguimiento de 4.2 años es cercano al 72%, o sea, estamos en presencia de un control local que es persistente en el tiempo y que incluso es superior al control local que podemos observar en pulmón y en hígado. Estos buenos resultados en términos de control local a largo plazo se han observado independiente de la histología, incluso en histologías menos radiosensibles como el sarcoma, el melanoma o los tumores renales. Así que respecto a este outcome de control local, sí existe evidencia de que escalar dosis mediante la técnica SBRT nos permite aumentar el control local en estos pacientes de manera persistente en el tiempo, incluso en tumores que son menos radiosensibles. Ahora, ¿tiene un impacto este mayor control local en los outcomes de supervivencia y sobrevida libre progresión? Y aquí pongo una tabla que es un resumen de los estudios aleatorizados, principalmente fase 2, que existen actualmente en pacientes oligometastásicos, principalmente metacrónicos. Y lo que podemos observar que en la población de pacientes con metástasis ósea está bien representada en estos estudios. En general, 30-40% de los pacientes tratados de manera radical tienen metástasis ósea, y el outcome de supervivencia global, supervivencia libre de progresión, libre de enfermedad y libre de inicio de terapia de privación endogénica, se ve mejorado de manera significativa en estos pacientes. Por lo tanto, el manejo de pacientes oligometastásicos, por lo menos en estudios iniciales, sí demuestra que existe un beneficio para estos outcomes de mayor importancia. Y de hecho, el estudio que mencioné previamente del Memorial Sloan Kettering, en que se hace escalamiento de dosis, además de demostrar un mejor control local con la dosis incrementada, también como un outcome secundario, demostraron que a largo plazo este incremento de dosis sobre las lesiones óseas genera también una disminución en términos de la progresión sistémica. Por lo tanto, podemos estar frente a la posibilidad de, mediante un buen control local de estas metástasis óseas, disminuir la progresión metastásica desde las mismas metástasis. Así que existe también evidencia inicial, principalmente estudios fase 2 aleatorizados, de que el manejo oligometastásico, considerando un 30-40% de pacientes con metástasis ósea, mejora los outcomes de supervivencia global y supervivencia libre de progresión. Ahora, respecto a la respuesta analgésica, como mostré anteriormente, cuando hablamos de pacientes oligometastásicos, hay muchos pacientes que no van a tener dolor, o sea, un 40% no van a tener dolor, pero hay un 60% que sí, así que también nos importa ver si es que se puede mejorar este outcome utilizando SBRT. En este sentido, el primer estudio publicado, que es un estudio del RTOG, en pacientes no oligometastásicos con lesiones vertebrales, que comparó un esquema de monofracción con fraccionamiento convencional de 8 Gray versus un monofracción con SBRT de 16 a 18 Gray, no mostró diferencia en términos de mayor analgesia en el grupo de SBRT. Sin embargo, un estudio canadiense recientemente publicado, pero que se ha presentado previamente en congresos de la especialidad, que comparó el régimen convencional de 20 Gray en 5 fracciones con un esquema de SBRT de 24 Gray en 2 fracciones, sí mostró una mejor respuesta analgésica a 6 meses y respuesta analgésica completa respecto a el esquema de fraccionamiento convencional. Por lo tanto, podemos observar que la respuesta analgésica completa incluso se duplica en los pacientes que reciben SBRT. También pacientes con lesiones vertebrales. ¿Qué pasó con el estudio RTOG? Bueno, hay algunas cosas que uno puede considerar. Claramente la dosis que se utiliza en el grupo canadiense es mayor. El protocolo de aceptación respecto a la cobertura de las lesiones también es más estricto en el grupo canadiense.
La definición de la respuesta analgésica se hacía específicamente en la lesión tratada, a diferencia del grupo del artículo G, y en general el protocolo de control de calidad era mejor también en el esquema canadiense. Por lo tanto, queda un poco la duda si el primer estudio los resultados fueron negativos porque no fue un protocolo adecuado, pero sí tenemos certeza de que en el grupo canadiense la respuesta analgésica fue bastante significativa a favor del grupo de SBRT, independiente de si los pacientes eran oligometastásicos o no oligometastásicos. Por lo tanto, tenemos evidencia de que por lo menos en las metástasis vertebrales hay beneficio en términos de respuesta analgésica con este tratamiento. Si bien en los pacientes con metástasis no vertebrales, los estudios retrospectivos muestran excelentes tasas de control del dolor a largo plazo, esto no se ha visto reflejado en los estudios aleatorizados fase 2 iniciales. Así que por el momento no existe evidencia contundente para los pacientes con lesiones no vertebrales en términos de respuesta analgésica. Así que tenemos evidencia aleatorizada fase 3 para metástasis vertebrales, pero aún no existe evidencia contundente para pacientes con metástasis no vertebrales. Ahora, respecto a la toxicidad y calidad de vida, una pregunta acá que es importante es si es similar, puesto que estamos en presencia de pacientes que además de oligometastásicos son oligosintomáticos y estamos dando un tratamiento que está escalando dosis, en el fondo un escalamiento respecto al tratamiento. Así que eventualmente podríamos tener mayor toxicidad que podría disminuir la calidad de vida en estos pacientes que son oligosintomáticos. En general, en el análisis sistemático de diferentes estudios retrospectivos y prospectivos en metástasis óseas, las tasas de toxicidad mayor o igual a grado 3 son bastante bajas, o sea, en general menos del 1%. En pacientes con metástasis no vertebrales, el principal miedo es a la fractura, que va, dependiendo de la serie prospectiva que uno lea, entre el 1 y el 6%, y se compara de manera favorable con las series de fraccionamiento convencional, en que las tasas de fractura también están en torno al 3 al 6%. Por otro lado, en los pacientes con metástasis vertebrales, la mielopatía es un outcome importante. En general, está descrita entre un 0 y un 3%. Y afortunadamente, en la actualidad existen guías de dosis de tolerancia que están basadas en buena evidencia científica, que nos permiten definir ciertos límites y con esto mantener el riesgo de toxicidad respecto a la mielopatía controlado en rango aceptable. Finalmente, otra de las complicaciones de importancia en los pacientes con SBRT vertebral es la fractura por compresión vertebral, que dependiendo de la serie uno puede encontrar tasas entre el 1 y el 39%, siendo mayor el porcentaje en pacientes que tienen más factores de riesgo para generar fracturas, por ejemplo, lesiones líticas extensas, elementos de inestabilidad de columna, o dosis por fracción elevada, por ejemplo, en general dosis mayor o igual a 20 Gray en una fracción genera más riesgo de fracturas por compresión. Ahora sí, evaluamos los estudios que han comparado fraccionamiento convencional con SBRT, en este caso el grupo canadiense. El perfil de toxicidad del grupo de SBRT fue bastante favorable, sin diferencia de importancia respecto al fraccionamiento convencional. En el estudio del MD Anderson, que es un fase 2, principalmente con lesiones óseas no vertebrales, también el perfil de toxicidad en relación al grupo de SBRT es un buen perfil de toxicidad comparable con el esquema de fraccionamiento convencional. Y en el estudio de CyberComet, si bien hubo un incremento en la toxicidad mayor o igual a grado 2, esta fue principalmente secundaria a fatiga, dolor y disnea. Ninguno de los eventos de importancia de toxicidad grado 5 fue secundario a una irradiación radical de una metástasis ósea. Y en general, este incremento en la fatiga, disnea y dolor no se vio reflejado en un detrimento de la calidad de vida.
Así que, teniendo en consideración la buena efectividad que había demostrado el esquema de SBRT en pacientes oligometastásicos con el buen perfil de toxicidad, el grupo del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido hizo un estudio prospectivo observacional con el objetivo de evaluar la técnica de SBRT en pacientes oligometastásicos. Incluyó pacientes de buen pronóstico con oligometástasis metacrónica, hasta 3 lesiones extracraneales, máximo 2 sitios vertebrales con un eco 0 a 2 y lesiones de un tamaño máximo de 6 centímetros. Incluyeron 1.400 pacientes en este estudio, de los cuales 22% fueron lesiones óseas. Y ellos consideran este estudio como un estudio en el mundo real. Observaron que las tasas de supervivencia global y de control local a largo plazo, en este caso 2 años, fueron excelentes. En el grupo de pacientes que se trató con SBRT en metástasis ósea, el control local fue cercano a 90% a los 2 años, o sea, un muy buen control local persistente en el tiempo. Y la toxicidad fue baja, ¿ya? Sin detrimento en los scores de calidad de vida. Por lo tanto, ellos concluyen que, dado la buena eficacia y el buen perfil de toxicidad, aprobaron la indicación de SBRT en pacientes oligometastásicos que cumplen estos criterios de inclusión. Así que, respecto a la primera pregunta, la SBRT sí es una buena alternativa a plantear en pacientes con oligometástasis óseas, considerando el buen control local persistente en el tiempo, la posibilidad de mejorar los outcomes de supervivencia global, el control del dolor que es mejor en pacientes con metástasis vertebrales y el buen perfil de toxicidad que presentan estos pacientes. No digo que es un estándar porque aún está en estudio, existen 9 fase 3 que están reclutando pacientes y estiman que van a poder reclutar cerca de 3.300 pacientes en el futuro para evaluar el real beneficio de este tratamiento. Ahora, respecto a la selección, es importante que sea en un contexto de equipo multidisciplinario. Es necesario evaluar el pronóstico oncológico y no oncológico, la histología, dado que, por ejemplo, los tumores hematológicos, que son muy radiosensibles, no se van a beneficiar de este escalamiento de dosis. Y respecto a las metástasis vertebrales, es importante evaluar la estabilidad de columna mediante el SIN-score, que es un score que mediante 6 elementos asigna puntuación y permite estratificar a pacientes con bajo riesgo de compromiso o de inestabilidad de columna y pacientes con columnas francamente inestables que van a requerir una estabilización quirúrgica previo al tratamiento. También es necesario definir el score de Bilski en estos pacientes, que básicamente establece el grado de compromiso del tumor hacia el espacio epidural, compromiso al saco dural y la alteración del flujo del líquido cefalorraquídeo, y que nos permite establecer qué pacientes requieren una descompresión previo al tratamiento con SBRT. En general, los estudios prospectivos solicitan que al menos haya una separación de 2 a 3 milímetros entre el tumor y la médula. Y por otro lado, el número de lesiones contiguas. En general, los estudios prospectivos excluyen a pacientes que tienen más de 2 a 3 lesiones contiguas comprometidas, principalmente por un tema de dificultad en términos de la exactitud del posicionamiento del paciente y también algunos elementos relacionados a la estabilidad de columna en esos pacientes. Y finalmente, el paciente con metástasis no vertebrales, es importante también tener un score de riesgo de fractura, que en este caso es Miles Score, el Miles Score, que considera la naturaleza de la lesión, el dolor, el tamaño y el sitio de la lesión para estratificar a los pacientes que van a requerir una fijación profiláctica. Respecto al caso clínico que presenté al principio, la paciente tenía un dolor 5, sin score de 5, una columna estable, un Bilski de 0, por lo tanto estamos en presencia de una columna estable con un tumor confinado al hueso sin compromiso epidural, una histología moderadamente sensible a la radiación, así que estamos en presencia de la posibilidad de hacer un fraccionamiento convencional o SBRT. Ahora,
Este algoritmo previamente que mostré anteriormente no considera el excelente pronóstico que tiene esta paciente, que es un paciente oligometastásico con un solo sitio metastásico, con múltiples líneas sistémicas disponibles y que por lo tanto se podría beneficiar de un mayor control local. Fue presentado en comité de mama, de neurocirugía y de radioterapia, y todos estuvieron de acuerdo en sugerir a la paciente o ofrecerle un esquema de irradiación con SBRT. Así que lo que decidimos fue hacer SBRT en este paciente. Los contornos de tratamiento los definimos en base a consensos internacionales en relación a una clasificación anatómica de la columna. Hay algunos ejemplos de algunas lesiones que hemos tratado, principalmente en columnas torácicas, en columna sacra. Y para las lesiones no espineales, si bien no hay un consenso definido, en general los estudios prospectivos definen al GTD igual al CTD y se asigna un margen al PTB que en general va entre 2 y 5 milímetros en los diferentes estudios. Este es un paciente con una lesión en número distal que hemos tratado con SBRT. Y respecto al fraccionamiento, existen múltiples fraccionamientos mencionados en la literatura. Lo que más utilizamos nosotros para las lesiones vertebrales es 24 Gray en 2 fracciones, y para las lesiones no vertebrales 35 Gray en 5 fracciones, que es el esquema sugerido por el CyberComet Trial. Así que a continuación, el tecnólogo Freddy Alarcón, que actualmente trabaja acá en nuestra institución, va a hablar aspectos técnicos relacionados a la planificación dosimétrica en pacientes con lesiones óseas. Gracias, Felipe. Vamos a dar paso a la presentación de Freddy. Recuerden que las preguntas las pueden ir haciendo llegar a través del chat o a través de WhatsApp. Ya tengo algunas de ellas que voy tomando nota para hacer la revisión al final. ¿Listo? Don Freddy, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Me tocó presentar la parte de los aspectos técnicos de la planificación dosimétrica. Bueno, todo lo que es dosimetría clínica está inherentemente ligado a lo que es la simulación de tratamiento. Esta es la base, en el fondo, para poder diseñar una buena dosimetría o hacer una buena planificación dosimétrica. Para SBRT ósea, principalmente nosotros utilizamos nuestro plano de SBRT, que nos da una mayor fijación al paciente, y el backfix de cuerpo completo. Con respecto a esto mismo, vamos a dividirlas en lesiones cervicales y hasta T4, y lesiones bajo T4, y finalmente lo vamos a ver todo lo que sea no vertebral, ¿ya? Para lesiones cervicales y hasta T4, el estándar que nosotros tenemos, en el fondo lo que quiero comentarles y darle a conocer, es lo que hacemos en nuestra institución, ¿ya? Lo que está protocolizado para nosotros y en el fondo lo que hacemos a grandes rasgos. Como les decía, para las lesiones cervicales y hasta T4, el paciente debería estar en posición supina. La inmovilización craneal la hacemos con máscara termoplástica tipo S-frame. La fijación de cuello la hacemos con un cushion que sea moldeable, y los brazos a los lados. Para lesiones que estén bajo T4, usamos nuestra camilla de SBRT, con los brazos apoyados en la SBRT, ambos brazos arriba, en la camilla SBRT, perdón, ambos brazos arriba, idealmente, si no los que pueda subir, usamos un backfix para la fijación de la espalda, que es especial para esta camilla de SBRT, y sus aditamentos de apoyo rodilla y apoyo pies que están indexados en la misma. Y finalmente, para las lesiones que no son vertebrales, de las extremidades, por ejemplo, priorizamos idealmente usar un backfix de cuerpo completo lo más fijo posible al paciente. Con respecto a la adquisición de las series TAC,
Para ello es indispensable la instalación de los BIBIs, ¿cierto? En el plano sagital medio, a nivel del centro geométrico vertebral comprometido, de la lesión ósea que nosotros queramos tratar. Y esto lo vamos a definir como nuestro 0 TAC o nuestro 000. ¿Ya? Se va a realizar la serie de TAC sin contraste endovenoso, los cuales se van a hacer con cortes finos de 1.25 milímetros y en reposo. Como mínimo debe existir 15 centímetros a craneal y caudal de los límites del cuerpo vertebral comprometido o de la lesión ósea que nosotros queramos tratar. Una vez rescatada la serie de escáner, deberá ser, ¿no es cierto?, realizada la fusión de imágenes para poder contornear el GTB, y esto deberá ser idealmente con resonancia, con o sin gadolinio en las fases de Realce T1 y T2. Una vez hecho todo esto, nos vamos a las definiciones de volúmenes, ¿cierto? Que en teoría son los típicos de siempre, GTB, STB, PTB, y los órganos en riesgo con sus respectivos márgenes de planificación. Como les comentaba Felipe, para las lesiones vertebrales, nosotros tenemos el CTB, que es el GTB con 2 milímetros, y a esto le hacemos un PTB, que será el CTB con un margen de 2 milímetros. Y para el tema dosimétrico o para la planificación dosimétrica utilizamos un PTB de optimización, que sería el PTB menos los PRB de los OARs. Ya para las lesiones no vertebrales, el GTB generalmente es igual al CTB, pudiendo aceptarse márgenes de hasta 5 milímetros, y el PTB es el CTB con un margen de 5 milímetros. Los OARs en radiocirugía no craneal ocupan una real importancia o una primordial importancia, son protagonistas, sobre todo si son lesiones vertebrales, donde la médula, por ejemplo, y la caudequina tienen mayor realce. ¿Ya? Ellas adquieren el protagonismo por sobre la cobertura de los volúmenes target. También tenemos otros OARs críticos, como son el esófago, el estómago, el paquete vascular en el caso de extremidades, etc. Pero sí o sí hay órganos que son críticos y son realmente importantes de proteger, y esto adquieren, como les decía, protagonismo ante la cobertura del target, como lo son la médula y la caudequina. La dosimetría clínica propiamente tal, nuestra técnica estándar es rotatoria, según lo que está recomendado por las distintas guías clínicas, y en virtud de su mayor eficiencia, ¿ya? Ocupamos arcos completos coplanares que van en una cantidad de 1 a 4, generalmente no usamos más de 2, en sentido horario y antihorario. Ya el colimador usamos entre 10 a 90 grados, y buscamos hacer segmentación de bloqueo del arco para evitar brazos, hombros o elementos de alta densidad según se requiera. Como en el caso, por ejemplo, de los expansores de las válvulas de los expansores de mama, que generan un gran artefacto y es un elemento de alta densidad en algunos casos. Es posible también utilizar IMRT de campo estático con optimización de ángulo de colimador en caso de requerirlo, al igual que técnica híbrida en la cual se utilicen campos estáticos de IMRT y arcos simultáneamente. En caso de usar campos conformados, el tamaño y la forma de la abertura del campo deberán corresponder de forma casi idéntica a la proyección del PTB en la proyección del AS, es decir, sin margen adicional en los bordes de bloque o mandíbulas de las multiláminas más allá del PTB. Esto con el fin de obtener una rápida caída de dosis fuera del target, generando una distribución de dosis heterogénea. La única excepción debería ser cuando se considera la dimensión mínima de campo al comisionado en el centro de radioterapia que nosotros estemos. Las líneas de prescripción que cubren el PTB generalmente estarán entre el 60 y el 90%, donde la dosis máxima es del 100%. ¿ya?
Las coberturas que nosotros trabajamos son idealmente que el CTV tenga la dosis prescrita más allá del 80% del volumen, y que el PTV tenga idealmente una dosis prescrita más allá del 95% del volumen. Aceptable es hasta un 90% del volumen. Esto para el caso de las lesiones vertebrales, y para las lesiones no vertebrales, idealmente debiéramos tener una cobertura de un 100% al 95% del volumen, y aceptable una cobertura del 90% al 99% del volumen. ¿Ya? Las dosis máximas que nosotros aceptamos van entre, deberá ser mayor a un 110% y menor a 140% de la dosis prescrita. Idealmente esto dentro del volumen target debería quedar dentro del GTV. El spillage de alta dosis, con respecto a esto podemos decir que no debe existir una dosis mayor al 105% fuera del PTV, se debe cumplir el criterio del R100, idealmente menos de 1.2 y aceptable hasta menos de 1.5. Con respecto al spillage de dosis intermedia, la caída de dosis fuera del PTV debe ser rápida en todas las direcciones, ¿ya? La dosis máxima sobre todas las fracciones a cualquier punto a 2 centímetros o más del PTV no debe ser mayor al 50% idealmente. La relación entre el volumen del 50%, que con respecto al criterio del volumen de prescripción, y el volumen del PTV no debe ser mayor al R50 según la tabla que les mostraré a continuación. Y en caso de múltiples metástasis, el R50 debe ser evaluado por cada metástasis por separado. ¿Ya? Estos son los criterios de conformidad de la RTOG, que yo creo que todos los centros que hacen SBRT ya la manejan. Casos clínicos nuestros, y en cierta forma un paso a paso. Acá tenemos un contouring de una lesión vertebral. Ustedes pueden ver con verde el GTV, el naranjo el CTV y el PTV con rojo, y vemos que se superponen con los PBR del esófago y la médula. Para ello nosotros generamos unos volúmenes de optimización, ¿cierto? Que va a ser el PTV restándole el PBRB de los OARs con un pequeño margen para poder lograr la gradiente de dosis, y a su vez al PTV le restamos el CTV a fin de generar, poder lograr este spillage de alta dosis, ya que no tengamos dosis prescrita más allá del PTV. Con esto además generamos una estructura de modelación de la dosis o DAMI para lograr las caídas de dosis del 95% y del 50% respectivamente. A su vez deberíamos considerar dentro del volumen a optimizar todo lo que interfiera en el haz de radiación, como son los elementos de fijación, ¿cierto? Acá está marcado el cushion y la camilla de SBRT, y abajo tenemos incorporada la camilla propia del equipo de tratamiento. Escoger el ángulo de colimador es bastante importante para facilitar la optimización o el proceso de optimización. Acá en este caso nosotros tenemos un colimador en 30 grados versus un colimador que está en 80 grados, ¿ya? Nosotros por defecto, en base a toda la literatura que estudiamos y los ensayos de error que estuvimos haciendo, nosotros generalmente hacemos como estándar nuestro, usamos colimadores en 80 y 100 grados, o 80 y 100 o 280 grados, ya que de esta forma vamos siguiendo la geometría que tiene el canal medular, y con esto vamos facilitando un poco o haciéndole la vida fácil al proceso de optimización, ¿ya? Contrario a esto, en donde tiene que recorrer y bloquear demasiado volumen target para poder ir bloqueando la médula. Bueno, finalmente tenemos el proceso de optimización propiamente tal.
con los constraints respectivos y las coberturas exigidas para cada volumen. Y vamos a obtener finalmente las de simetría. En este caso son 2 arcos con un ángulo en 80 y 100 de colimador, arcos completos. Y lo que vemos acá es la dosis de 20.3, ¿cierto? Que es la tolerancia para la médula en este caso, que es un fraccionamiento de 27 Gray en 3 fracciones. Vemos claramente que hay se observa, ¿cierto?, que se evita la médula, se hace este efecto de protección, ¿ya? Acá tenemos un corte donde podemos verlo igualmente, y acá tenemos la dosis prescrita, que son los 27 Gray, con una conformación bastante buena, y bueno, obviamente acá se enfría en las áreas que están asociadas a la gradiente de dosis para poder llegar a los requerimientos de umbrales de dosis de la médula y del esófago, en este caso que está acá arriba. Este es un caso, por último, mostrarles a ustedes un caso de un SBRT de húmero de 35 en 5 fracciones, que un poco sale de lo normal de siempre ver vértebra. Eso sería mi presentación a grandes rasgos. Les dejo con ustedes a Rodrigo Cherubini, que es físico de nuestra institución. Gracias, Fred. Hola, buenas tardes a todos. Soy Rodrigo Cherubini, físico médico del Instituto Nacional del Cáncer. A continuación voy a hablar algunas generalidades sobre control de calidad en SBRT. Lo primero que hay que preguntarse, dependiendo del equipo de tratamiento que dispongamos, es si está preparado para realizar ese tratamiento de esterotaxia. En el caso de nosotros, específicamente el acelerador, si está preparado mecánicamente, dosimétricamente, en cuanto a seguridad, en cuanto a sistemas auxiliares con imágenes, y si requiere ajustes de tolerancia y periodicidad en cuanto a los controles de calidad. Para iniciar, para tener una aproximación inicial, recomiendo seguir las recomendaciones de TG 142 de la AAPM, publicado en 2009. Otra consideración importante sobre el acelerador es el comisionamiento del equipo y el estado de referencia, principalmente debido al tamaño de campo mínimo. Cuando se realizan técnicas de estereotaxia o SBRT, se tiene que establecer un mínimo de campo de acuerdo a la capacidad del equipo y a la instrumental que dispongamos para poder realizar las mediciones correspondientes. Para esto recomiendo seguir el formulismo del TRS 483, que habla específicamente de dosimetría de campos pequeños. En cuanto al control de calidad periódico específico para SBRT o SRS, existe un test que se llama test Winston-Lutz, el cual se refiere a la coincidencia del isocentro de radiación versus el isocentro mecánico. La frecuencia que realizamos en el instituto es diariamente previo a realizar tratamientos de SBRT o SRS. Para esto existen diferentes dispositivos en el mercado. Uno de ellos es, que está a la izquierda, es el Multimed de Sun Nuclear, y un puntero, como pueden ver, dirigido específico de la marca Varian. En este caso, para realizar el test, se realizan proyecciones con imágenes planares en diferentes ángulos de gantry y en diferentes ángulos de colimador, en caso que no se necesite
ángulo de camilla. En caso de necesitar ángulo de camilla, como tratamientos de SRS, para ver con ecoplanares, entonces también se debe incluir ángulo de camilla dentro de la planificación de la adquisición de imagen. A la derecha superior de la diapositiva, se puede ver la tendencia del diámetro de la esfera generado por la evaluación o el análisis que se realiza para el test Winston-Lutz, el cual en la institución, en una seguidilla de 17 días, no ha sido más de 1 milímetro. Otro de los controles de calidad específicos más que específicos, importantes para SBRT o SRS, es precisión en el posicionamiento de láminas, que dado a la importancia del posicionamiento de láminas, se debe aumentar la frecuencia del test, de un test de bandas o test picket fence, como se puede ver a la izquierda, una imagen de picket fence adquirida con imágenes portales y analizada con un software basado en PyLinac y en Python, en donde se puede observar que la diferencia de posicionamiento de lámina no supera el 0,2 milímetros respecto a la posición original. A la derecha se puede ver también otro control de calidad que se realiza periódicamente, diariamente en caso de tener SBRT-SRS, que es el isocentro de imagen en Commicity en este caso, y movimiento de traslación también para el posicionamiento y reposicionamiento del paciente con la camilla. En cuanto a los márgenes en SBRT, es conveniente establecer los márgenes de forma local, en base a la evaluación de errores del propio sistema que se utilice en la institución, ya sea para errores sistemáticos o errores aleatorios. La importancia de esto es entender que no todos los pacientes serán tratados con el 100% de la dosis de prescripción en todas las fracciones. Para el cálculo del margen de CTB a PTB existe una fórmula simplificada propuesta por Van Herk, el cual consiste en 2.5 multiplicado por la suma cuadrática de los errores sistemáticos, sumado a 0.7 multiplicado por la suma de los cuadráticas de los errores aleatorios. Lo que quiere decir esto es que, de forma estadística, el 90% de los pacientes de una población recibirá al menos una dosis acumulativa al CTB de al menos el 95% de la dosis prescrita. En el INC, en la institución, el cálculo observado en relación a los errores sistemáticos y aleatorios para márgenes de CTB a PTB fue de 2.5 milímetros. Un ejemplo de errores sistemáticos es error de delineación de volumen, que va a depender en parte de la resolución del sistema, también diferencias del observador y por lo tanto de su operador dependiente, y constituye una contribución importante al margen de CTB a PTB. Como se pueden observar en las imágenes, diferentes marcaciones de médicos diferentes. Otro error sistemático es el error de transferencia, desde que el paciente se realiza el escáner y se transfiere a TPS, se realiza la planificación y luego se hace el tratamiento en el acelerador lineal o en el dispositivo o en el equipo que tengan a disposición. Esto provoca un error sistemático que generalmente suele ser de la misma magnitud y hacia la misma dirección. Otro tipo de errores son los errores de posicionamiento, en los cuales se incluyen errores sistemáticos para cada paciente y también errores aleatorios para cada paciente, por lo cual también hay que considerarlo dentro del formulismo para el cálculo de márgenes de CTB a PTB. Otro tipo de errores, más dedicado a tipo de errores aleatorios, es
el movimiento intrafracción. En la institución realizamos un Combin-CT inicial, un Combin-CT intrafracción y un Combin-CT post-fracción. El objetivo de esto, por una parte, es tener control intrafracción del movimiento del paciente, y por otra parte es establecer una estadística de los errores aleatorios por cada paciente para n fracciones, sean 2 o 3 en el caso, por ejemplo, de columna. Es importante también considerar que la corrección con imágenes online permite disminuir en gran parte el margen al CTB para el tratamiento hacia el PTB, el target. En cuanto al control de calidad paciente específico, en el caso de utilizar técnicas de intensidad modulada, como se hace comúnmente en SBRT columna, es muy importante. Se deben tener algunas consideraciones especiales para SBRT columna, y existen gran cantidad de dispositivos disponibles en el mercado. Dentro de estos están arreglos de detectores 2D, arreglos de detectores tridimensionales, EPID o dispositivos de imágenes portales y dosimetría, y películas radiocrómicas. Para el control de calidad de paciente específico es recomendable seguir el TG 218 de la AAPM, el cual nos habla nos recomienda realizar por una parte una dosis puntual con cámara de ionización, y por otra parte una distribución de dosis. En cuanto a la distribución de dosis, tiene dos componentes principales. Por un lado, la diferencia de dosis como tal, y por otro lado, DTA o Distance to Agreement. La composición, el componer estas dos, al componer la dosis y el DTA, se genera entonces el análisis gamma propuesto por Lowe, el cual el formulismo se puede ver a la derecha, donde lo importante es que el gamma mínimo esté dentro de un 0 y un 1, en valor 0 y 1, para poder obtener, para que el punto de evaluación de la distribución de dosis y del punto de referencia se corresponda dentro de una tolerancia permitida. En el caso, como se puede ver a la izquierda, una imagen, por una parte el componente de la dosis, ¿cierto? Y la diferencia entre el punto de referencia y la distribución de dosis evaluada, y a la derecha la mayor componente de la distancia entre la distribución de dosis evaluada y la distribución de dosis referencia en una zona de alta gradiente. Otra de las recomendaciones del TG218 es seguir la técnica True Composite, que para la medición de paciente específico, que corresponde a las tres primeras imágenes que se muestran a la izquierda, A, B y C. En caso de no tener a disposición algún arreglo detector o alguna película radiocrómica para realizar este tipo de técnica, se puede utilizar dosimetría colapsada en 0, planar, y dosimetría planar, pero con ángulo de Gantt. En el caso, en el instituto, por bastante tiempo, desde que se comisionó la técnica, utilizamos películas radiocrómicas para realizar True Composite. La ventaja que tiene la película radiocrómica BT3 es que tiene una alta resolución, y por tanto la definición para obtener un análisis gamma detallado es bastante buena, pero la problemática de esto es la manipulación, y por ende
errores en sus errores en cuanto a escalamiento de dosis específicamente. Otro dispositivo para el control de calidad de paciente específico que se puede utilizar, que hace poco nos llegó acá al instituto, es el RS MapCheck más Stereofan, el cual consta de una matriz de detectores de 2.5 milímetros de distancia, lo que lo hace ideal para poder realizar evaluaciones de distribución de dosis para SBRT, SRS. Este, que es lo que se ve en pantalla, es un caso real, el cual se puede observar un corte coronal de la distribución de dosis, en donde la distribución de dosis de referencia sería la línea continua, y la distribución de dosis medida serían los puntos en amarillo, lo cual tiene bastante concordancia entre ambos. En este caso, para el mismo paciente, dado que es columna y la alta gradiente que se necesita evaluar hacia médula, se realizó también un plano, o la comparación entre un plano, en planos sagitales, entre lo planificado y lo medido. Al igual que el otro, línea continua, lo planificado, y medido, en puntos amarillos. Se puede observar cómo se cumple la gradiente y por tanto da la idea de que se está de que la dosis en el órgano de riesgo se está cumpliendo como lo planificado. Según la recomendación del TG218, en la evaluación gamma, se utilizaría un 3% de dosis y 2 milímetros para técnicas de fraccionamiento convencional. En el caso de SBRT y SRS, o en el caso de alguna técnica que lo requiera, estereotáxica, es recomendable obtener un criterio más restrictivo, y en el caso de nosotros utilizamos 3% y 1 milímetro debido a la precisión que requiere la estereotaxia. La tolerancia es de un 95% de los puntos para el análisis gamma que deben pasar este criterio y que deben tener un valor gamma entre 0 y 1, y el punto de acción sería un 90%. Para la dosis puntual también se recomienda una tolerancia de más o menos 2% y un nivel de acción de más o menos 3%. Dejo a continuación, Felipe, para que continúe con el paciente. Y para no dejar inconcluso el caso que presentamos al principio, la paciente fue tratada con SBRT 27 Gray en 3 fracciones. Fue una de las primeras pacientes que tratamos. Partimos utilizando ese fraccionamiento. Actualmente utilizamos principalmente 24 Gray en 2 fracciones. La paciente toleró bien el tratamiento, una esofagitis grado 1 únicamente, y un año después, en el control de seguimiento, paciente sin dolor, vida normal, y un PET-CT que muestra una respuesta metabólica en la lesión, sin evidencias de otros sitios de metástasis a distancia. Así que la SBRT en metástasis ósea genera un buen control local a largo plazo, en general mayor que el fraccionamiento convencional. Esto es válido también para histologías menos radiosensibles, puede mejorar la sobrevida libre de progresión y supervivencia global en contexto de un manejo radical de un paciente oligometastásico. La evidencia fase 3 está en curso respecto a este tema. Existe un buen perfil de toxicidad de la técnica y es muy importante un manejo multidisciplinario de estos pacientes, considerando además que la SBRT es una técnica compleja que requiere un protocolo de planificación y control de calidad estricto. Las desventajas de la técnica respecto al fraccionamiento convencional, obviamente, es que es más costoso, genera más consumo de recursos humanos y materiales, sobre todo considerando en un paciente oligometastásico que eventualmente puede requerir SBRT en diferentes lesiones, en diferentes órganos,
con diferentes protocolos de simulación incluso, y por lo mismo también es menos práctico en un paciente con una metástasis ósea y que tiene un dolor no controlado, ¿ya? Así que no debemos olvidar que la gran mayoría de las veces los pacientes que tienen metástasis ósea dolorosa son pacientes de mal pronóstico. En general, entre el 80 y 90% de las veces estaremos frente a estos pacientes, y muchas veces un dolor no controlado que va a requerir un tratamiento rápido, asequible y eficaz, y en este contexto 8 Gray, una fracción con técnica convencional, es suficiente para generar una analgesia adecuada en estos pacientes. Así que muchas gracias por la invitación, y quisiéramos dar paso a las preguntas que tenga la audiencia. Los presentadores hoy día me dejaron sin pega. Oigan, vamos a pasar a la parte de las preguntas, efectivamente, pero obviamente antes súper relevante el agradecerle. Las presentaciones fueron súper dinámicas, muy entretenidas, muy prácticas, ¿de acuerdo? Varias preguntas fueron llegando entre medio. Yo voy tratando de seleccionar algunas, la verdad que las voy a omitir porque fueron respondidas en las presentaciones mismas. Entonces, la primera que vamos a escoger, más puntuales, al doctor Carvajal, Felipe, una de las preguntas que llegó fue: ¿cómo sugieres tú el manejo en pacientes que tengan indicación clínica de SBRT, pero que las lesiones tengan una visualización que sea insuficiente al ataque y se vea bien, por ejemplo, en estudios metabólicos o en resonancia? Si esos pacientes, ¿cómo se contornean? ¿O es una contraindicación para SBRT? Nosotros hemos tenido algunos casos de esa característica. Un caso en particular, bueno, en primer lugar, la resonancia es el estándar para delimitar las lesiones óseas. Y que eso está bien estudiado, hay varias publicaciones al respecto. La tasa de similitud en el contorneo entre radiooncólogos comparada con el radiólogo es mucho mayor cuando se utiliza resonancia. Así que, en general, un paciente que se trate una lesión ósea debe ser contorneado en base a una resonancia. Hay una publicación del grupo de Canadá que muestra que el control local está sobre el 85% de los pacientes con lesiones óseas, y que los pacientes que fallaron, el 80% había sido contorneado sin resonancia. Y las fallas en esos pacientes fueron fallas marginales. O sea, uno podría pensar que efectivamente la resonancia o una insuficiente delimitación del target podría haber contribuido a esa falla. Así que la resonancia es fundamental en el contexto de delimitar el target. Tenemos un paciente en que la lesión ósea no se veía bien en el TAC, así que solicitamos una resonancia que nos permitió definir bien la lesión, pero además en una imagen metabólica, en un PET-CT que también solicitamos a ese paciente, tenía otra lesión en el mismo hueso con una separación de unos 4 centímetros. Así que nos vimos discutimos el caso y finalmente decidimos incluir la lesión que se veía macroscópicamente en la resonancia a una dosis de 35 Gray en 5 fracciones, y incluimos a una dosis un poco menor, 30 Gray en 5 fracciones, la lesión que no había generado evidencia en la resonancia, pero sí se veía en el PET. Así que, respondiendo a la pregunta, yo creo que es fundamental en la resonancia, y si uno tiene más imágenes que nos permitan establecer otros sitios de lesiones, también deberían considerarse dentro de la planificación del tratamiento. Fantástico. Otra de las preguntas es si todo lo que tú nos contaste es extrapolable a lesiones óseas primarias, pero que tengan compromiso o un componente partes blandas, o en esos casos tú abogas por hacer un cambio en la estrategia. Una de las ventajas que tiene la SBRT es que efectivamente
en lesiones que tienen componente de partes blandas logran buen control local. Así que las tasas de control local que yo comenté son extrapolables a lesiones óseas que tienen componente de partes blandas. En general, el fraccionamiento convencional para una lesión que tiene componente de partes blandas es mucho menor el control local que se permite con eso. Así que aún más indicado podría estar en un paciente que tiene componente de partes blandas. Eso sí, hay que tener cuidado, porque habitualmente las lesiones que tienen componente de partes blandas también tienen un grado de destrucción mayor del hueso. Así que hay que estar, bueno, siempre se debe evaluar en un comité o en conjunto, tanto con el neurocirujano como con el traumatólogo, para definir si el paciente va a requerir previamente una fijación quirúrgica de la lesión, porque hay que considerar el riesgo de fractura también en ese contexto. Fantástico. Gracias, Felipe. Otra de las preguntas que nos llegó, probablemente la puedas responder tú o Freddy, es en lesiones que van a tratar en tórax móvil, entendiendo obviamente el tórax móvil como pared costal. ¿Cómo manejan esos casos? ¿Hacen algún grado de control respiratorio? ¿Hacen TAC 4D? ¿Cuál sería el planteamiento cuando se escoja hacer tratamiento de pared costal? O sea, lo que está En cuanto a la forma claro, de adquirir las imágenes. lo que está recomendado en casos de tanto de esternón como de pared costal es hacer la simulación en base a un escáner 4D. Así que esa sería la recomendación en un caso específico. Y el fraccionamiento que utilizaríamos es el mismo, o sea, 35 Gray en 5 fracciones. Fantástico. Una pregunta que nos llegó específicamente por el chat, no sé si ustedes la pueden revisar también para Rodrigo, es ¿qué otros parámetros físicos aparte de los clásicos y el R50 se recomiendan? Tú ahí mencionaste varios, ¿cierto? Dentro de esa misma pregunta consultan si el índice de homogeneidad es aplicable o el de 2 centímetros. Cuéntanos un poquitito, profundizar en esos parámetros en estos casos. Eso yo creo que lo puede contestar mejor Freddy, ¿no? Perfecto. Se maneja mejor con la dosimetría. Claro, o sea, además de lo que fueron nombrados, que fue el R50, el R100, el de 2 centímetros y el de 20 que se usa para pulmón, se usan los clásicos, que es el índice de homogeneidad, el índice de conformidad y el de gradiente. Son los típicos que siempre se ocupan, los índices de calidad. Perfecto. Perfecto. Y otra pregunta para el proceso de la planificación. ¿Qué precauciones tomarían, si tomarían alguna adicional, cuando van a calcular, planificar 2 cuerpos vertebrales adyacentes? Y voy a meterle al tiro otra pregunta linkeada a eso. ¿Cómo consideran las precauciones para tratar lesiones múltiples de manera sincrónica? Si tienen alguna separación límite, si hacen tratamientos secuenciales, un poco que nos cuenten eso. Entonces la primera es cuerpos vertebrales adyacentes, obviamente con el mismo ISO y todo, y el otro lesiones distantes de más de 4 centímetros. ¿Cómo hacen eso de manera secuencial? ¿Hacen sumatoria de planes? ¿De manera concomitante, etcétera? Nosotros en particular, lo que más hemos tratado es 2 lesiones en un mismo paciente. Y en ese paciente las lesiones estaban separadas más de 4 centímetros, por lo tanto estamos hablando de metástasis ósea, lo que hicimos fue tratarlos de manera separada. En general las recomendaciones para lesiones que están cercanas, utilizar un mismo isocentro de tratamiento, pero para lesiones que están más alejadas, hacer tratamientos separados. En general, un paciente oligometastásico con múltiples lesiones, efectivamente es un caso complejo por la misma pregunta que realizan en el fondo. Si tratar lesiones simultáneamente o tratarlas por separado, tratarlas días alternos, tratarlas el mismo día,
Eso en general no está muy estandarizado. Hay una publicación que es bastante buena en ese sentido, que es una publicación de David Palma, que podemos hacerla llegar después, que hace un poco una revisión respecto a la actualidad de cómo se podría implementar un protocolo o un sistema de SBRT en pacientes oligometastásicos, porque los pacientes oligometastásicos no necesariamente van a tener solo lesiones óseas. Así que un programa de SBRT requiere que exista probablemente especialistas de todas las áreas, tanto de pulmón como de hígado, como de columna, que en realidad en nuestra institución aún no tenemos la capacidad de crear. En general, los pacientes que hemos seleccionado para tratar pacientes, o sea, con SBRT o oligometastásico, han sido lesiones únicas o a lo más 2 lesiones. De acuerdo, gracias. Y específicamente otro ejemplo que nos preguntaron de localizaciones, si tienes alguna precaución especial, por ejemplo, para tratar una lesión ósea en calota, probablemente estoy imaginándome que es una lesión única, en general esas lesiones no son muy sintomáticas, o en huesos largos, clásicamente en general uno es más cauto, entonces en esos dos settings sí tendría alguna precaución especial. Claro, en huesos largos, sobre todo los huesos largos que tienen, que en el fondo son apoyo de peso, una de las precauciones que uno debe tener es no escalar tanto la dosis. En general, como mostré en la presentación, hay fraccionamientos que van desde los 30 Gray hasta los 50 Gray en 5 fracciones. Y en general, cuando se le pregunta a los expertos, y hay una publicación al respecto, en pacientes que tienen lesiones en huesos largos con apoyo de peso, tienden a utilizar fraccionamientos más conservadores. 30 Gray en 5 fracciones, 35 Gray en 5 fracciones, y no utilizar los esquemas de monofracción, como los 24 Gray en una fracción. Así que básicamente, por la precaución que habría que tener en relación a la fractura del hueso largo, nosotros somos conservadores con el fraccionamiento, no utilizamos esquemas monofracción, usamos fraccionamiento de 5 y en general entre 30 y 35 Gray en los huesos largos principalmente. Súper. Y la última para cerrar, que es media filosófica, una de las preguntas que nos llegó hace mención a que tú en tu presentación, ¿cierto? Nos mostraste básicamente muchos de los beneficios de pacientes con SBRT, ¿cierto? Sin embargo, también nos mostraste que en realidad esos beneficios venían con el tiempo y que básicamente teníamos que tener la capacidad de seleccionar pacientes, ¿cierto? Solo cuando cuando nos referíamos a temas analgésicos, pero si nos salimos del setting analgésico, vamos a tener un grupo importante de pacientes que se van a beneficiar de radiocirugía en tratamiento de lesiones óseas, aún siendo asintomáticos, ¿cierto? Y eso es una, entre comillas, si uno lo manejara desde una política pública, es una demanda que no sabemos, no conocemos cuántos de esos pacientes pudiera haber. Por lo tanto, ¿cuál sería la recomendación de ustedes como equipo para enfrentar ese aumento de las indicaciones desde el área clínica tuya? Por ejemplo, cuando tú vas a un comité, el convencer a tus colegas de hacer un tratamiento complejo en un paciente que no le duele, cuando estamos acostumbrados a solo derivar o recibir pacientes que están muy, muy sintomáticos. Y un poquitito generar una estrategia así en 2 frases, en 2 líneas del resto del equipo, de cómo poder implementar o generar capacidad para que pudiéramos absorber esa demanda. Esa es una muy buena pregunta, porque en Para realidad, cerrar, ¿viste? claro, si nosotros empezáramos a indicar la SBRT en pacientes oligometastásicos, como lo han hecho, por ejemplo, el grupo del Reino Unido que mostré, no daríamos abasto de la demanda. O sea, básicamente tendríamos que dejar de tratar pacientes con radioterapia convencional, curativos, para dar paso a este tratamiento en pacientes oligometastásicos, que
eventualmente en términos de salud pública podría ser una muy mala estrategia. Por lo mismo, lo que nosotros como institución hemos decidido, y yo creo que eso ya va a depender un poco de cada institución, cómo maneja esto. Nosotros hemos definido pautas o protocolos de selección de pacientes, y que son pacientes extremadamente bien seleccionados. Por lo mismo, les comentaba que no tenemos pacientes con 5 metástasis que hemos tratado, porque en general hemos definido máximo 3 lesiones con pacientes con metastásicos metacrónicos, que son en general los que tienen mejor pronóstico, con el tumor primario controlado y con una etapificación reciente, al menos de un mes, con un PET-CT que nos muestra efectivamente que no tiene más lesiones. Y eso, a la larga, nos ha llevado a disminuir un poco la indicación en los comités. Y ese mismo paciente, luego de presentarlo en el comité oncológico respectivo, lo presentamos a una reunión de colegas de radioterapia para seleccionar aún mejor la indicación. Hacemos de cierta manera un cuello de botella en la selección de pacientes, porque sabemos que no podemos dar abasto para tratar a todos los pacientes oligometastásicos que surjan en los comités, ¿ya? Y finalmente la única posibilidad de llegar a todos esos pacientes, en primer lugar, definir bien el real beneficio en relación a los estudios fase 3 y aumentar la oferta de radioterapia. Y para aumentar la oferta de radioterapia, obviamente, se va a necesitar una inyección de recursos en ese sentido, que supongo o espero que la ley del cáncer nos permita ampliar la indicación en estos pacientes. O sea, yo no veo otra forma de dar abasto en la salud pública y tratar a todos estos pacientes que en realidad podrían ser una avalancha. Perfecto, perfecto. Oigan, primero vamos para ir cerrando. Felicitaciones a todos, más bien a ustedes que a mí, por ajustarnos al horario. ¿Ya? Para ir cerrando los agradecimientos, primero obviamente a los presentadores que están ahí ordenaditos, ¿ya? Así que muchas gracias a ustedes, porque sabemos que esto es sacar del tiempo personal para estar acá sentados, ¿cierto?, frente a la cámara, el haber revisado los temas, el haber preparado las diapositivas, el haber seleccionado los casos. Así que muchas gracias de parte de todos nosotros los que estamos en la audiencia y que han como invitados para las próximas veces. Agradecerle también a la audiencia, obviamente, que están invirtiendo tiempo personal, como hemos dicho otras veces, en estar en este proceso de formación continua. Levanto preguntas, tratando de mejorar el nivel de la especialidad, que al final eso es lo que nos convoca a todos acá. Al equipo del directorio de la Sochira, que hacen esto posible. Yo estoy acá en el micrófono, pero atrás de esto obviamente hay mucha gente, en especial, como siempre, recordamos a la Valentina, a Claudia y a Felipe, que además nos brindó su plataforma esta vez para probar una nueva vía. Así que gracias a ellos, y a la gente de Sandoz con el producto Isofran, que siempre nos recuerdan y nos apoyan en la confección del flyer, en la difusión, etc. Así que gracias a todos, y desde ya invitados para la próxima sesión. ¿Listo? Que prontamente le estaremos compartiendo los datos, las fechas y el link. Así que muchas gracias a todos. A tomar té ahora. O un pisco sour. Gracias por la invitación, Roberto. Perfecto, pues. Que estén bien. Abrazo. Chao. Hasta luego. Chao.